Bueno, buenos días. Hoy nos van a hablar Ignacio Álvarez Castro y Andrés Ricardo Sosa eh, sobre el análisis estadístico de los tiros ejecutados en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2019-2021. Porque bueno, terminó. Hasta ahora ha sido la liga más larga de la historia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Nico. O sea, gracias por la invitación. La verdad es un placer hablar en este seminario de mi parte. Es el primero que me toca desde afuera del CEMAT. Así que está extrañando un poco, pero con nuevos proyectos como este. Así que contento por las nuevas etapas. Bueno, o sea, la idea es contar de manera informal lo que estamos haciendo junto a Nacho, a Ignacio Álvarez. Para los que no lo conocen, es del IESTA. Y tal, la idea es empezar a contar un poco, ver por qué derivamos en el básquetbol, ver qué es lo que podemos estar concluyendo, pudiendo sacar resultados, pudiendo estar automatizando estas cosas para posibles actualizaciones a la liga nueva y tratar de generar trabajo a futuro, que eso es lo que nos interesa y creo que vamos por buenos caminos y estamos muy contentos de eso. Bien, bueno, la idea de la charla son 4 partes, así que vamos a empezar por la introducción, vamos a ver qué es, o sea, me fui del centro de matemática en mayo de 2019 a lo que es el departamento de métodos cuantitativos y tengo en el IESTA, en el Instituto de Estadística, me abrieron las puertas en las reuniones. Mayoritariamente no conocía a nadie de ahí, sí de vista, pero no personalmente ni qué hacían ni esto, y la verdad que, o sea, Nacho y Natalia, como los conocíamos, pero yo no tenía mucho acceso a ellos, me abrieron la puerta y entre almuerzo y almuerzo íbamos comentando de nuestros gustos y nos íbamos conociendo. Y surgió el tema de mi gran interés por el deporte, o sea, me considero un gran deportista amateur, pero está, la verdad que llevar a cabo uno de mis grandes gustos personales, que es el deporte, con la investigación y con el trabajo que realizo, la verdad que motivó pila. Nacho fue el que me siguió la cabeza comentando, o sea, diciendo, bueno, vamos a darle para adelante y vamos a ver qué podemos hacer. Y ese mismo año, en el segundo semestre, ya pudimos armar una materia que le denominamos, o sea, la materia se llama Estadística en el Deporte y la idea fue hacer un grupo de estudio, o sea, juntarnos los estudiantes que seamos a leer papers en un principio científicos, hay un montón y eso vamos a irlo viendo de a poco, o sea, porque las ramas que implica la estadística o las ciencias aplicadas al deporte son enormes. Y tal, y era una vez por semana o una vez cada 15 días juntarnos y tratar de compartir artículos científicos e ir viendo los caminos. O sea, como todo, o sea, como toda primera instancia salió linda, pero sentimos que en el 2020, si queríamos repetir el curso, teníamos que darle una vuelta de tuerca más. Nos agarró la pandemia, o sea, en el básquetbol, ahora vamos a contar, sucedió que el campeonato se cortó y dijimos, estaría bueno analizar estadísticamente si el corte afectó o no afectó al rendimiento de los equipos. Así que la idea fue tratar de, en el básquetbol, generar un proyecto en el curso con los estudiantes y con los que participaron, de manera colaborativa y ir tratando de sacar resultados. El proyecto duró durante el curso, pero después lo seguimos adelante porque nos gustó la temática y porque creemos que hay muchísimo material para ver. En las líneas futuras de investigación lo vamos a ir a retomar este tema. Lo seguimos con un estudiante de la licenciatura, que es Martín Grau, y con un estudiante de la maestría en economía, que es Lucas Barreiro. ¿Bien? 2 colgados al deporte también que nos están haciendo el aguante y estamos tratando de generar estas cosas a pulmón y con más ganas que posiblemente conocimiento sobre básquetbol. Y ese es Claro, el gran tema que tenemos.
En vez de Bien, un o equipo, Yo iba a sea, decir que en vez de un equipo científico es una especie de barra, ¿no? ¿no? Tienen banderas y cantos. Le vamos a dar al bueno, programa. no, una cosa que nos pasa es que no sabemos casi nada. Yo, por lo menos, soy no sé nada de básquetbol. Lucas es nuestro gurú de básquetbol en el equipo, digamos. Todo se lo preguntamos a él. o sea, Nico lo conoce a Lucas y sabe que es un colgado del básquetbol, o sea, es nuestro experto. Y tal, es el que nos asesora y nos dice por qué caminos ir o qué estudiar, y la verdad que nos tiene contentos que participe con nosotros, además de ser un gran, pero gran bolso. Bien, bueno, o sea, lo importante es que en este camino, en este recorrido de 2 años que llevamos haciendo, realmente no es que hayamos tenido repercusiones, pero sí con los avisos, con las notificaciones, con el boca a boca, se nos ha acercado o sea, bastantes personas de diferentes formaciones, lo cual creemos que está buenísimo para explorar. Bien, o sea, gente del, o sea, ¿cómo era? O sea, era del Banco Central, pero que estaban en lo de gerencia deportiva, gente de ciencias sociales, por supuesto, desde la Facultad de Economía. Algunos, dado estos resultados, o sea, nos escribieron gente de las formativas de Olimpia. O sea, hemos tenido repercusión y creemos de que podemos estar colaborando en una parte que, si bien en un principio decimos están los datos disponibles, se puede hacer, como dijimos en la previa, no hemos encontrado mucho, posiblemente por cómo sean las características del básquetbol, por cuánta plata hay invertida. Podemos estar dando información que puede llegar a ser relevante hacia los equipos o hacia los periodistas deportivos o hacia el público en general. Bien, o sea, la idea es generar un grupo de investigación, así que el que se quiera unir, más que bienvenido, o sea, lo hacemos con ganas, y todas las propuestas son súper recibidas. Bien, o sea, ¿cuál es el área de investigación o a qué? O sea, la materia la llamamos estadística en el deporte, pero en sí es analítica del deporte, y se puede definir como un área de conocimiento que integra diferentes ciencias básicas y aplicadas con el fin de evaluar el rendimiento de jugadores y equipos en distintas competencias deportivas. Bien, o sea, lo importante es que al día de hoy, ya hace quizás 20 años, pero los últimos 10 se podría decir, la recopilación de datos es enorme. Bien, o sea, existe un crecimiento en las disciplinas y en la cantidad de información que están obteniendo de cada uno de los deportes y de las competencias que se generan. Bien, y tal, o sea, los objetivos se procuran, los estudios son variados, sin embargo, se destaca la posible utilidad para jugadores, cuerpos técnicos y demás personas vinculadas a equipos, con el fin de asesorar sobre diferentes estrategias que mejoren el desempeño competitivo. Ese se podría decir que es el objetivo del área de investigación. Bien, pero acá lo importante es que hay ciencias básicas y ciencias aplicadas, o sea, porque es un entorno, o sea, nosotros vamos a tratar de ver los modelos matemáticos y estadísticos, pero la idea es que la aplicación de diferentes ciencias, muchos de las revistas científicas que hay en deportes tratan sobre temas de medicina, de nutrición. Por supuesto, hay parte de psicología y sociología que se dedican a eso. Hay muchos trabajos académicos o revistas que están en finanzas del deporte o en economía y administración. Bien, lo que a nosotros nos interesa más es la matemática y la estadística. Bien, o sea, los objetivos del área, se puede decir, mejorar el rendimiento individual y colectivo de los jugadores, analizar la salud y la prevención de lesiones, eso es una parte fundamental de la literatura, mejorar el desempeño administrativo y financiero de las organizaciones, y un sistema que hace, ponele, 10 años explotó, es el sistema de apuestas. Bien, o sea, hay muchos trabajos académicos que el sistema de apuestas es uno de los principales objetivos, ¿bien? Tratar de analizar cómo entre ellos se interconectan, por un lado, lo que podríamos decir finanzas y economía, pero por el otro lado es tratar de generar modelos de predicción de resultados que nos ayuden a generar
buenas apuestas. Bien, o sea, dentro del área existe una gran cantidad de revistas, o sea, tenemos aproximadamente en conocimiento 80 revistas que se dedican a temas de este estilo, algunas solamente en esos temas, algunas que comparten literatura con otras ciencias aplicadas, se podría decir, pero la literatura es mucho más grande de lo que pensamos en un principio. Bien, y lo que está ahora muy de moda, y principalmente en el fútbol, que es uno de los temas de por qué elegimos el básquetbol, el fútbol es que existen varias empresas que se dedican a la extracción y al manejo de los datos. Bien, o sea, hoy por hoy en el fútbol la mayoría de los datos son de carácter privado y tener acceso a esos datos es mediante el pago. Así que eso por ahora se nos convierte en una restricción hacia este trabajo. Bien, como para tener una idea, o sea, el proyecto de básquetbol lo generamos en 2020. ¿Y por qué el básquetbol? Porque los datos están disponibles, bien, y porque para el segundo semestre el campeonato se había cortado en lo que sería la fase regular, o sea, el campeonato arrancó en septiembre de 2019, septiembre-octubre de 2019, y debería haber terminado en mayo de 2020. O sea, a principios de marzo se cortó el básquetbol, se cortó el campeonato completamente o casi completamente, porque quedaron 3 partidos, de la fase regular. Y en un momento dijimos, bueno, estaría bueno agarrar algún aspecto y tratarlos de estudiar previo a la pandemia, después hubieron 7, 8 meses que no se jugó y ver cómo se comportaba después de la pandemia y ver algunos efectos, si había tenido el tiempo, o sea, el parate, algún cambio de jugador, si había tenido alguna repercusión. Bien, después el proyecto fue mutando, pero lo importante es que elegimos los tiros ejecutados. Bien, o sea, tomamos todos los tiros que se ejecutaron en la Liga Uruguaya de Básquetbol de 2019 y 2020 y los tratamos de analizar, pero desde una perspectiva de equipos. Acá no tomamos los jugadores como patrón individual, sino que tomamos a los equipos. Bien, el próximo estudio, que es el que estamos generando ahora, es tratar de verlos de manera individual a los jugadores. Cómo tiró Leandro García Morales, por ejemplo. Pero ahora es cómo tiró Aguada en su conjunto. No nos interesa o no estamos analizando qué jugador en particular está ejecutando el tiro. Otro tema que hay que destacar es que los tiros libres no son considerados, son tiros ejecutados en el transcurso del partido, en una acción de partido. Bien, o sea, los tiros libres fueron dejados aparte, pero se pueden ingresar perfectamente. Bien, o sea, lo que nos propusimos es tratar de proponer una serie de elementos que nos permitan analizar las fortalezas y las debilidades de los equipos, tanto en ataque como en defensa, desde los conocidos análisis, como es la carta de tiro, mirar la carta de tiro, hasta lo que proponemos es hacer diferentes visualizaciones en el comportamiento de los tiros ejecutados en un partido o en una serie de playoff. Bien, así que esos son básicamente los objetivos que nos propusimos, fue analizar los tiros ejecutados. Datos disponibles. Como dijimos, la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, o sea, actualiza y de manera automática los datos, o sea, uno está en el partido, uno está viendo el partido y puede actualizar la página y ver en el instante cuáles son las estadísticas del momento, ¿bien? O sea, vos ves el doble en la cancha y a los 3 segundos te aparece en tu celular quién lo hizo y con todas las estadísticas actualizadas. O sea, se va agrandando la asistencia, se va agrandando el lugar de la ubicación del tiro. O sea, la verdad que la automatización de la información está muy buena. Bien, lo importante es que se pueden descargar esos datos. Y en eso fue que Nacho, con toda su expertise de estadística, tuvimos, o sea, yo ni cerca podía creer de que eso, lo creía, pero no tenía las armas para poderlo hacer, y realmente mediante técnicas de web scraping se pueden obtener y pasarlos a un formato DR para poderlos trabajar.
Bien, o sea, lo que vemos, la imagen que vemos a la derecha es un partido como lo vemos en la página de FIBA. Bien, eso es lo que podemos ver tanto durante el partido como finalizado el partido. Las estadísticas son un montón, hay muchísimas, la verdad que, o sea, hay por partes destacadas del partido, o sea, tanto por jugadores como por equipos, o sea, en qué condiciones fueron jugados los partidos, por ejemplo, espectadores, los árbitros, los planteles, el historial de cada uno, y después está la carta de tiro, un instrumento que es súper importante, que es el jugada a jugada, que eso te permite recrear cómo es el partido, y estadísticas descriptivas de jugadores de manera individual y por equipos. Bien, o sea, eso lo pueden ir viendo ahí en cada uno de los bloquecitos, que es resumen, estadísticas completas, líderes, jugada a jugada, carta de tiro, estadísticas y previa. Bien, ahí tenemos una gran cantidad de información que es toda descargada de eso. Y de ahí fue que dijimos, vamos a analizar lo que serían los tiros ejecutados, las posiciones en las cuales se realizaron los tiros. Bien, o sea, para descargar esos datos necesitamos conocer un número, un código, o sea, en la FIBA hay muchas federaciones que están asociadas a FIBA y todos tienen los datos, así que tienen códigos, y los códigos son principalmente numeritos, el cual definen un partido. Bien, la búsqueda de eso, o sea, acá en la presentación es todo lindo, pero hay muchos problemas que es súper difícil comentarles cómo, o sea, cuánto nos costó entenderlo, ¿no? Entender la dinámica de estos numeritos fue muy difícil. O sea, entender, para tener los 176 partidos jugados de la liga, tener todos los numeritos partido a partido, porque nosotros no lo habíamos hecho previamente, llevó su tiempo. Bien, pero por ejemplo, el partido que veíamos en la imagen era Nacional Defensor del 3 de noviembre del 2020, y el número de partido es 1.777.176. Bien, o sea, teníamos que conocer eso. Y el número 1.777.177 podía ser un partido de la Liga Argentina o un partido de la Liga Mexicana. ¿Bien? O sea, el orden de esos números está un poco más complicado. Después aprendimos, también está con nosotros, Martín Batista nos dijo de que podemos ir porque esto es desde FIBA, podés ir a la página de la Federación Uruguaya de Básquetbol, y ahí la información también está disponible y hay una manera de cómo conseguir esos numeritos, así que el problema, que en un momento nos llevó mucho tiempo en entenderlo, de a poquito se fue guiando para obtenerlos de manera más fácil los números. Bien, así que los pasos necesarios son los que estamos viendo ahí, que más o menos ya los nombré. Utilizamos las técnicas y los descargamos los datos en R. Utilizamos en principio esas 5 bibliotecas como que son importantes para el desarrollo del trabajo. Bien, o sea... Y ahí si querés comento, Andrés, las primeras 3 son las que tienen que ver con herramientas para hacer web scrapping. No es la única forma, pero es la que fuimos. Este web scrapping medio que lo aprendimos para hacer esto, ¿no? No es que lo traíamos de antes. Arbes, sobre todo, y JSON Light son las dos que más tienen que ver con web scrapping dentro de R. Esto se puede hacer, de hecho Martín Batista lo hizo. Le decimos el nombre y apellido porque estamos llenos de Martínez entre los estudiantes del grupo, entonces, pero Martín Batista creo que lo hizo en Python, o sea, se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Nos llevó tiempo porque lo estábamos aprendiendo. Y sí, es verdad lo que dice Andrés de esto de los numeritos que identifican los partidos. Yo todavía no estoy del todo contento con cómo lo estamos resolviendo. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos. O sea, estamos en un proceso pero claramente lo que teníamos en marzo de 2020 es mucho mejor. O sea, lo que tenemos ahora es mucho mejor que bueno, lo que sí. en marzo de 2020. Pero sí, o sea, es todo, o sea, para nosotros es todo nuevo. Y cada paso que damos, o sea, dibujar la cancha fue un proceso de 5 reuniones.
ahora las imágenes las vamos a ver preciosas y está genial, pero nosotros no teníamos ni la más pálida idea de cuáles eran las medidas de la cancha y cómo esa medida de la cancha la podíamos mandar a una imagen para que en esa imagen en R nos pudiera cargar los datos como queríamos. ¿Bien? Y son todos problemas que fuimos absorbiendo, que nos llevó mucho tiempo el pensar, el ejecutar, pero que en las imágenes no se ve esa situación. Eso fue lo más lindo, ir generando el conocimiento semana a semana. Bien, o sea, el formato del campeonato mucho no interesa, pero lo importante es entender por qué en un principio nos propusimos hacer una cosa, después no tuvimos mucho éxito con lo que nos propusimos hacer, pero que terminó en esto. Bien, o sea, el campeonato se divide en 2 fases, en fase regular y playoff. La fase regular tiene o sea, en principio se juega a 2 rondas, que es una ronda apertura y ronda clausura, y ahí se separan los equipos en 6 y 7. Bien, o sea, 6 juegan la ronda título, 6 juegan la ronda permanencia, 7 juegan la ronda permanencia. En la ronda título es solamente para ordenar los números de playoff. En la ronda permanencia se juegan los últimos 2 accesos a los playoffs y los descensos. Bien, y esa ronda título y ronda permanencia es a una sola vuelta. Bien, o sea, se juega todos contra todos una sola vez. Bien, la fase playoff es usual. Básicamente clasifican 8, el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, y en esta oportunidad, o sea, son a 5 partidos los cuartos, a 5 partidos la semi y a 7 las finales, pero en este caso la final se jugaba a 5 por el coronavirus. Y o sea, eso no está actualizado, pero en sí cuando terminamos de hacer este análisis, que eso fue lo importante de por qué no hubo una continuación, esto lo terminamos en diciembre, este trabajo, es hasta dónde analizamos, eran 173 partidos de la fase regular, que fueron todos los jugados en la fase regular, 16 partidos de cuarto de final y 2 partidos de semifinales. Se jugaron y ahí el campeonato tuvo una segunda suspensión. O sea, cuando estábamos y decíamos, vamos a ir mostrando los datos actualizados en las finales, partido a partido, vamos a generar una linda cosa en diciembre, o sea, está final de año, estábamos todo contentos. El 3 de diciembre se suspende de nuevo y volvió a retomar en febrero de 2021. Y ahí dijimos, hasta acá analizamos y acá terminó nuestro trabajo. Así que los partidos que son analizados son los 173 de la fase regular y los 18 que se jugaron de cuartos de final y de semi. Bien, o sea, acá yo arranco con el análisis de la fase regular y después Nacho sigue con lo otro de las visualizaciones y de los playoffs. Bien, o sea, como para tener una idea, la fase regular se tiraron 22.640 tiros, bien, y en promedio corresponde a 65 tiros por partido por equipo. Y ahí tenemos separados por equipos los tiros de 2 puntos, los tiros de 3 puntos, con sus intentos, aciertos y su porcentaje. Bien, o sea, vemos que en total hay un 52% de aciertos de 2 puntos y un 35,4% de 3 puntos. Más o menos está a promedio de 1 punto por ¿cómo se llama? Por jugada, más o menos se podría decir, los puntos esperados, que es lo que vamos a ver después. Y como dato relevante es que Aguada tuvo el mejor porcentaje de triples, bien, y Defensor Sporting tuvo el mejor porcentaje de dobles. Bien, como ya lo dijimos, es importante destacar que los tiros libres no están dentro de estos 22.640. Son tiros ejecutados en una acción de partido. Bien, o sea, es importante porque la información que te da es el X y el Y del punto, o sea, es el lugar donde está ubicado el tiro. En la mayoría de los análisis lo que se hace es tratar de dividir la cancha en zonas. O sea, la división de zonas hay muchas maneras de hacerlo y nosotros nos basamos en una que nos gustó, que son en 16 zonas
y 17 son los tiros que nosotros le dijimos piscinazos, le llamamos de esa manera, que son los tiros ejecutados desde la mitad de la cancha para atrás. Bien, o sea que en el fondo dividimos 16, en 16 zonas la zona de ataque, y tenemos una zona defensiva que es los tiros ejecutados desde tu medio campo. Bien, eso por lo general se hacen cuando el tiempo se termina y el jugador se tiene fe y tira. Descubrir esos, o sea, claramente no están marcados esos tiros. No dicen, esto fue del otro lado. Vos ves el partido y te dice que hay un tiro ahí, y vos podés creer lo que es un triple, o podés pensarlo que es un tiro de un lado hacia el otro. No tenés cómo describirlo. Así que encontrar esos tiros que son ejecutados desde la mitad de la cancha hacia atrás, entra a correr la hora, entra a correr los tiros previos y los tiros posteriores donde se ejecutaron, y ahí se puede tratar de deducir cuáles son esos tiros. Es otro problema encontrar los tiros defensivos porque no están dentro de las estadísticas. Bien, lo que dijimos ahí es tomar esta separación en 16, o sea, la zona de triples en 6 partes, las zonas de dobles largos en otras 6 partes, de izquierda a derecha, se podría decir, y la zona de la pintura dividirla en 4. Bien, es una Ahí manera que agrego, Dale. nada, como dijo Andrés, está bien, digamos, o sea, hay muchas formas de dividirla, o vimos varias propuestas para dividir la cancha en zonas y después hacer análisis por zona. Y nosotros tomamos esto de hecho creo que la que tomamos tenía 14 y hubo algunas que las dividimos al medio, va a llegar a las 16 y quedara simétrico, no me acuerdo cómo fue eso. Pero lo que quería decir nomás es que manejamos como 2 divisiones, ¿no? La que están los números ahí, ¿no? Del 1 al 16, cada numerito indica la zona en la que está, ¿no? Y, y también el color, digamos, ¿no? Hacemos una versión reducida de esas zonas que son en 3, que son en color, digamos, que son lo que acaba de decir Andrés, digamos. Pintura, doble, fuera de la pintura y triples. Y para algunas cosas en las que no hay suficientes tiros, cuando dividís por 16 zonas, no tenés suficiente información por zona, las colapsamos en esas 3. Bien, eso entra a jugar el rol en la segunda parte, que es cuando analizamos una serie de playoffs, la cantidad de datos se nos disminuye muchísimo y no podemos hacer estadística en la zona 3, que es muy pequeña, de triples, por ejemplo, con 3 datos por partido. Así que lo que hicimos después fue colapsar muchas de esas zonas, y es lo que se hace en la literatura, es cuando analizás un partido, en vez de analizar un campeonato, analizás un partido, es colapsar estas zonas, o sea, varias zonas en uno. Lo importante de esto, que fue que, como dijo Nacho, eran 14 en las que nos basamos y pasamos a 16 zonas, es poder tener otras visualizaciones. Por ejemplo, si esto nos permite analizar tiros de izquierda, tiros de derecha y tiros centrales. Nos permite después ir colapsando de varias maneras y ver si un equipo ataca mejor por derecha que por izquierda. La que tomamos de 14, por ejemplo, la 3 y la 4 eran una, por lo tanto no podíamos ver esos tiros centrales, no podíamos determinarlos si eran de izquierda o de derecha. Acá esta información sí nos permite poder dividir la cancha desde otras perspectivas. Bien, acá es básicamente por puntos, por distancias al arco. Bien, y como para terminar la parte, o sea, en principio miramos los más de 22.000 tiros de los equipos, pero por equipos, y acá es por zonas, y podemos ver la cantidad de tiros y aciertos en la tabla, y mirado en la gráfica, en lo que sería la canchita, en lo que cuando vemos a los técnicos dibujan y hacen unas cosas inentendibles para el público en general, nosotros lo que hacemos es tratar de hacerlo que se entienda para el público en general y poner el promedio, o sea, el porcentaje de acierto en cada una de las zonas que analizamos. Bien, o sea, vemos una diferencia notoria desde abajo del aro, o sea, en porcentajes, a los dobles largos, por ejemplo. O sea, de 61 pasas a 37 de abajo del aro a un doble tirado
a una distancia de 5 metros, por ejemplo. Bien, y algo como para destacar de la zona defensiva, encontramos que a lo largo de la fase regular se tiraron 91 veces y en una sola fue exitosa. Así que el porcentaje es bastante bajo. Bien, una cosa que hay que notar y está bueno es que si bien las zonas están separadas y hay muchos tiros en cada una, la diferencia entre ellas es bastante notoria. Tenemos que la zona de mayor influencia, en este caso de mayor cantidad de tiros, es la zona 16 con más de casi 4.400 tiros, pero hay zonas como la 7, por ejemplo, que es un doble largo, que solamente se ejecutaron en toda la fase regular un poquito más de 500 tiros. Bien, la diferencia entre zona y zona es bastante grande. Por eso después cuando vamos a analizar un partido, en las zonas de pocos tiros, realmente tenemos muy pocos datos disponibles. ¿Vas un slide para atrás que quiero mirar quiénes sean la zona 9 y 10? Ah, ok. O sea, van en sentido horario. Van del 1 al 6 en sentido horario a través del triple, después del 7 al 12 en sentido horario, el doble fuera de la pintura, y ahí se nos fue el sentido horario. Empezamos por el 15. Pero bueno, las cuatro amarillas son las 4 de la pintura. Esa cancha no es orientable. Bueno, dale, Nacho. Bueno, dale. Sí, un comentario acá es que ya se ve, y es algo que lo vamos a repetir varias veces probablemente, es que. No, dejá el anterior, eso. Que como que se nota que no hay, esos son proporciones de acierto en cada zona. Y si mirás en las que son de triples y las comparás con los dobles largos, vendría a ser los dobles fuera de la pintura, no hay mucha diferencia en esas proporciones de acierto, pero si tirás de 3 vale 3 y si tirás de 2 vale 2. Y eso ha hecho que en los últimos años los equipos cada vez tiren menos de esas, que lo ves en la cantidad de tiros que recién marcaba Andrés, ¿no? Como que la zona intermedia es la menos usada, digamos, ¿no? Porque tenés una proporción, no sé si es por esto, pero nosotros lo interpretamos así, digamos, tenés más o menos la misma proporción de acierto, pero vale más el tiro de 3 que el de 2, ¿no? Dale, pasamos. ¿Puedo hacer un comentario? O sea, que es Sí, una sí. idea, ni idea, pero pensando en la zona 9 y la zona 10, ¿no? Que tienen como 40% ahí de porcentaje Ajá. comparado, no sé, con adentro de la pintura, que tiene 38, que si está ese tiro en la pintura debería tener más porcentaje que el coso, ¿no? Pero está como que en la zona 9 y la zona 10 creo que es lo que decía vos, que se toman menos tiros ahí y que supongo que se tiran, esos tiros que se tiran, los tirás porque estás muy cómodo y no tenés como, no te disputan mucho la pelota y por eso los invocás más también. Capaz que eso de que si en una zona se tiran pocos tiros, capaz que también eso está un poco inflado en porcentaje porque son tiros cómodos. No sé si me Sí, explico, sí. no No, sé está si se bien, puede pues. ponderar de alguna manera. Claro, ahí va. Lo que iba a decir es, y eso es lo que comenta Gabriel, es algo que es un problema que vamos a tener en casi todo lo que mostramos. Nosotros no estamos considerando la situación de juego en que se realizan los tiros y hacemos como un gran promedio de todas las situaciones de juego que se dieron, digamos, ¿no? Y esconde ese problema. Está clarísimo que sí. Mirando para adelante, el chiste del asunto es empezar a, bueno, incorporar más información, no sé qué tanto detalle podemos incorporar, pero empezar a incorporar más información que haya en los datos sobre la situación de juego en la que es efectuado el tiro, digamos, ¿no? Genial. La básica que se me ocurre es el tiempo, digamos, que nada de lo que vamos a mostrar hoy está considerado, pero que los datos aparecen. No tan trivial, hay que trabajarlo, hay que masajearlo un poco, pero en algún lado está la información sobre el momento del tiempo en que se hace el tiro, que eso debería ser informativo. Ahí va, sí. Gracias. No estoy mirando, me dicen, interrumpa, prensa. No, que, o sea, para mí esas zonas es el tiro favorito del extranjero, digamos. Ok, pues.
Era solo eso. No, y además si ves, o sea, o sea, dentro de la pintura, abajo del aro hay 61 y 62%, y un poquito más lejos del aro baja 38%. Claramente ahí la marca está jugando un rol súper importante. O sea, No, a ver, Claro. diciendo en serio con esto de las zonas que tienen 40 y 41, hay una jugada central en el básquetbol que es el pick and roll central, digamos, que en general cuando se juega, una de las variantes más utilizadas es terminar con un tiro de esa zona, digamos. Que el chico termina con un tiro de esa zona. Entonces, quizás tiene que ver con pero eso, quizás no, porque no se realiza mucho tampoco, digamos, ahora que estoy... eso te iba a preguntar. Hasta yo conozco pick and roll, entonces supuse que sería muy usado, pero no terminan tirando de ahí, por la razón que sea. Después que se desmarca, toma otra decisión, pasa o algo, hace otra cosa. Sí, o baja No, porque abajo. fíjate que las 9, o cambia de zona, digamos. Claro. Sí. Claro, pero a diferencia de lo que sucede en las esquinas, digamos, que en general, o sea, en la zona que tienen 43 y 40, que están en las esquinas de triple, que es una zona más bien donde el tipo tira porque le llegó un pase, digamos. O sea, Sí, ese tipo tira porque quiere. claro, nadie llega a esas zonas picando la pelota Ujú. para hacer un tiro desde ahí, sino que es una jugada que termina con una descarga hacia ahí. Claro, Lo que, penetra, y a veces del mismo pick and roll. El tipo penetra, lleva la marca y abre y tira el triple. claro, lo que genera que esos tiros, cosa que cuando la pelota está ahí y tiras, era un tiro de diseño. Exacto. En general, en otras zonas no pasa tanto. Pero bueno, para eso hay que complejizar mucho más el modelo, así que sigan Exacto, adelante. es la misma respuesta que le estaba comentando a Gabriel, digamos. Tratar de incorporar aspectos de la situación de juego en el modelo. No estamos cerca de eso, digamos. Lo que vamos a mostrar hoy siempre va a estar presente ese inconveniente, ¿no? y la ubicación de los jugadores en las jugadas no la tenemos. O sea, eso es otro precio. Bien, o sea, la base de datos no estará como estaban, o sea, dispuestos los jugadores al momento de ejecutar el tiro. Solamente es la posición del tiro, qué jugador lo hace, acierto o no acierto. Ni siquiera está si el tiro es disputado o no, ¿no? Porque, o No, sea, está. no. En la parte de los tiros seguro que no, capaz que en la, en No. la Te parte dice de la jugar a jugar. característica del tiro, o sea, tiro saltando, hundida, esto, pero no te dice mucha información. Okay. Seguimos. Bien, dale. Bueno, la idea ahora va a ser mostrar como distintas, lo que hicimos con Andrés, con Martín y con Lucas, y estaba en ese momento estaba un docente, no sé si lo mencionamos, Andrés, Ricardo, sí, que estaba, se estuvo acompañando en las reuniones. Fue ir mostrando, vamos a mostrar como una exploración gráfica, y al final lo que vamos a mostrar es básicamente la serie que más partidos se disputó de playoff. O sea, que al momento en que la estábamos haciendo se estaba disputando, que es Nacional versus Defensor, que es la única que llevó a 5 juegos en la liga pasada, ¿no? Que al final de cuentas el resultado es que Nacional ganó los 2 primeros partidos, con ese score que está ahí. Defensor ganó los siguientes 2, y el último lo ganó Nacional, que fue el paso. La final fue Nacional, la Guada, que ganó. Bien. Pasame ahí. Ok, claro. Lo primero que hicimos fue... ¿qué vamos a usar ahora? Vamos a usar la idea de que son los 2 mismos equipos que se repiten en el partido, entonces vamos a tratar de mostrar como juego a juego, ¿no? Y antes de eso mostrar, comparando cada uno de esos equipos contra el promedio de la liga, quiénes son los 2 que se enfrentan, ¿no? Eso es lo que está mostrado ahí. Es los porcentajes de acierto de Defensor y de Nacional en cada zona, y el color del numerito representa si estás por arriba o por abajo del promedio de la liga en esa zona, ¿no? Entonces, no sé, Defensor Sporting, ponele, estuvo cuando llegó a disputar con Nacional, no, mentira, o sea, durante la fase regular tiró
en la pintura por arriba con una proporción de acierto por encima del promedio de la liga, ¿no? Que fue el numerito que habíamos mostrado en los porcentajes anteriores, ¿sí? Y bueno, y en las 4 zonas de la pintura el defensor tiró por arriba, ¿no? Y Nacional no, en realidad en tres de las 4 zonas de la pintura tiró por abajo y solo en una por arriba, ¿no? Entonces, bueno, esto de alguna forma te puede permitir tener una idea en términos relativos, en qué zonas de la cancha es más eficaz cada uno de los equipos que se va a enfrentar en un partido. Algo así, digamos. O eso es lo que nosotros nos imaginamos que ilustra. ¿Ah? Bien, dale. Entonces ahora sí nos metemos, eso sería como antes de empezar la serie, ¿no? Y todos estos van a ser como, lo que vienen ahora son 2 o 3 dibujos gráficos de los datos que se producen durante la serie. ¿Tá? Entonces este primero básicamente es la carta de tiro. Esto aparece en la página de FIBA, aparece un gráfico muy, muy similar para cada juego, digamos, ¿no? Por separado, ¿no? Acá lo único que sería distinto es que veo todos los partidos juntos, ¿no? De todas formas, no es simple, me parece a mí, encontrar patrones así a simple vista, pero es una forma de visualizar. Estos son los datos observados, digamos, ¿no? Que tenemos partido a partido. El naranja son los tiros que no terminan en doble y el azul son los tiros que sí terminan en doble, ¿no? Pero no me parece simple sacar información de acá. Bien, lo siguiente es esto, que son unas barritas. Acá es que empezamos a hacer esto de... No, dale. Acá que empezamos a hacer esto, los colores van a representar las zonas, pero las zonas en su versión reducida, digamos, ¿no? En la pintura, en los dobles largos y los triples. En esas 3 zonas, eso es el color en todas las barras. Y luego cada panel de ese dibujo es la fila de arriba son los intentos, ¿no? Tiros, no importa si emboqué o no emboqué, y abajo es el punto convertido, ¿tá? Y los paneles de las columnas, digamos, son cada uno de los 5 juegos, y en cada panel tengo 2 barritas, una que corresponde a cada equipo, ¿tá? Entonces, por ejemplo, si agarro el juego 1 en los intentos, lo que veo es que, bueno, Nacional tiró un poco más de 80 veces en todo el partido, y Defensor tiró un poquito menos de 80 veces, ¿tá? Y si bajo, digamos, miro el panel que está abajo, el de puntos, veo que eso es algo que a nosotros nos sorprendió, a Lucas que sabe más de básquetbol, no lo sorprendió tanto, pero a mí sí me sorprendió que se parece, el 80 de los tiros se parece al 80 de los puntos, digamos, una cosa así. Que eso Andrés comentó hace un rato, como que promediando todo contra todo, todas las situaciones de todo, todas las zonas, metiendo todo en la misma bolsa, al final parece como que hay como una regularidad, más o menos, ¿no? Pero que cada intento termina en promedio en un punto. ¿Sí? Eso a mí me llamó la atención. A ver, eso más allá de la cuenta tiene que ver con que hay como una idea que es un punto por posesión es algo que está bien. Y si vos contás las posiciones que hay en los partidos, hay 80 posesiones para cada equipo o 90 y tal, los partidos salen más o menos. Exacto, sí, o sea, es algo que Lucas tampoco se sorprendió por eso. A mí me sorprendió porque no sé de básquet, digamos. Aclaro que fue eso. Pero sí me sorprendió que es eso. Cada vez que tengo la pelota, en promedio termina en un punto. Igual es algo muy de ligas. ¿Tá? Si vos vas a jugar, por ejemplo, a nivel de selecciones, los puntajes son mucho más bajos. Los juegos son mucho más trabados. Una pregunta. Hay una columna que no tiene la barrita marrón, roja. Ajá. Y se ve que Nacional no tiró de ninguna de esas zonas de dobles largos. No, o sea, tiró. Tiró, pero no acertó. Tiró y no, perdón. Tiró, pero Tiró no muy acertó poquito. ninguno. Exacto, tiró muy poquito y no embocó. En el de puntos no embocó ninguno. Viste que en realidad la zona marrón es siempre lo mismo que veíamos en la regularidad de toda la liga. Es una regularidad que vas a seguir viendo. Cada vez que la quieras ver, va a estar ahí. La zona de dobles largos es la que menos se usa. Claro. Dale.
Bueno, esto es más o menos la misma información, dispuesta un poco diferente. A ver, acá me acuerdo que fue Ricardo el que nos insistió para hacer esto. Era tratar de ver si nosotros uníamos, lo dibujamos en puntos y uníamos con líneas, si había una cierta. A ver, en esto, Nacional Defensor, si Nacional en el primer juego había metido mucho de 3 puntos, si para el siguiente juego Defensor especialmente ajustó esa marca y entonces los puntos convertidos de 3 por Nacional bajaban mucho, digamos, ¿no? Entonces, tratar de ver si había cierta como dependencia en ese sentido, ¿no? Lo que Ricardo esperaba, que hubiera como una dependencia negativa, digamos, en la cantidad de puntos que voy haciendo de la misma zona partido a partido. ¿Ah? No hicimos una estadística muy. Miramos solamente esta serie, ¿no? Digamos, en ese sentido, pero yo diría que no pasa tanto lo que decía Ricardo, ¿no? Por ejemplo, acá lo que tengo es los paneles, las columnas son las 3 zonas, ¿no? Tengo una línea por cada equipo, y de vuelta tengo en las filas de arriba tengo los intentos y en las filas de abajo tengo los puntos, ¿no? Entonces, bueno, no, lo que fue, yo qué sé, por ejemplo, agarro los tiros de la pintura, los puntos en la pintura, y lo que veo es que partido a partido fueron como ajustando, los dos equipos fueron como ajustando la marca ahí, digamos, ¿no? Fueron logrando que su rival haga menos puntos en esa zona. Pero el Defensor Sporting empezó a subir a partir del tercer juego, ¿no? O sea, los últimos dos repuntó, digamos, y Nacional no. Nacional se fue a. ¿Dónde están? Es como espejo de lo que sucede en los triples, ¿no? Nacional en los últimos 2 partidos mejoró su proporción de triple, ¿no? O sea, un pequeño acotación es que se ve lo que dice Ernesto, ¿no? O sea, en los dobles largos, en el o cuando ves el panel de puntos, ves que Nacional convirtió 0. Por eso en el otro no aparecía. En el primer partido. No era el primero, era el segundo, pero bueno. No era el primero, perdón, el segundo equipo, gracias. Bien, después tratamos de comparar, pues acá la idea de vuelta es ver si lo que hiciste en el partido, cómo se relaciona con cómo fue el desempeño del equipo durante la temporada regular. Entonces hicimos esto que le llamamos puntos esperados, ¿no? Los puntos esperados de un equipo en un partido sería, en base a lo que tiraste, bueno, esa cuenta que está ahí, ¿no? El valor es los puntos esperados del equipo de Nacional en un juego determinado, en una zona determinada, tiene que ver con el valor de cada tiro en esa zona, esto vale 2 o 3, ¿no? La proporción de acierto que tuve durante la temporada regular, tomamos como estimación eso de lo que sería una especie de la probabilidad de invocar por ese equipo de esa zona, ¿ah? Multiplicado por la cantidad de intentos que hice en el partido concreto, ¿no? Entonces, esta cantidad de puntos esperados es una cosa que vincula lo que hice en un partido concreto con cómo fue mi desempeño durante toda la temporada regular, digamos, ¿no? Que es algo como más, esperaría yo, estable, ¿no? Bien, y entonces ahora lo que vamos a hacer es, ahí va, esto compara los puntos que hice, tendría que ser, contra esos puntos esperados. Es el ratio entre los puntos convertidos en ese partido, ¿no? Acá tengo de vuelta los paneles son los juegos, y arriba está el Defensor y abajo Nacional, digamos, la fila de arriba está Defensor y la fila de abajo Nacional. Cada puntito ahí representa una de las 16 zonas, y están pintados según la versión reducida de las zonas, ¿no? Entonces voy a tener 4 puntos violetitas, porque hay 4 zonas de pintura, por ejemplo, ¿ah? En cada uno de estos paneles, ¿ah? Y cada puntito representa el cociente entre los puntos que se convirtieron en ese juego, ¿no? Dividido los puntos esperados por ese equipo en esa zona, ¿no? Básicamente, si estás por arriba de 1, quiere decir que convertiste más de lo que era esperable según cómo te fue tu desempeño en la temporada regular, y por abajo de 1 lo contrario, ¿no? Y lo que habíamos visto era que, bueno, y el eje X, digamos, el eje Y, el eje X es la cantidad de puntos convertidos en total en ese partido, ¿no? Como para tratar de dar una idea de esta zona fue importante, digamos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, por ejemplo,
los puntitos marrones, vas a ver que muchas veces se van muy arriba, o sea que los dobles largos de repente, capaz que justo en un juego te fuiste muy por arriba de lo esperado, pero es porque tiraste muy poco de ahí, digamos, ¿no? Entonces cuando tiras muy poco, cuando tenés poco tamaño de muestra, digamos, hay más variabilidad, ¿no? Y bueno, eso. Y acá están de vuelta los ceros, eso que de Nacional, el cero que estábamos comentando, ¿no? Y una cosa que habíamos visto es que en las zonas de mayor puntaje total en los partidos, bueno, estás razonablemente, como tirás mucho de ahí, estás más cerca de la línea del 1, ¿ah? Porque hay más n, entonces está bien, converges a lo esperado, más o menos, ¿no? No quiero ser cuidadoso acá, digamos, no es una convergencia matemática, pero te empezás a comportar más como tu promedio, digamos. Pero sí es verdad que, ponele, en el juego 1, ¿no? Nacional está un poquito por arriba de lo esperado, en la zona de mayor puntaje, y Nacional gana el juego. ¿Tá? Algo parecido pasa en el juego 2, en las zonas de que mayor puntaje se hizo, Nacional está en la línea o por arriba y Defensor está por abajo, y esa como regularidad se va dando, digamos, ¿no? De vuelta, esto es una cosa que solamente miramos para esta serie, no, es bien particular de ahora, digamos, la estamos usando para describir, pero sí parece que si vos en la zona de mayor puntaje del juego te fue mejor de lo esperable, como que aumenta tus chances de ganar, digamos, ¿no? En general eso pasa no sé si Andrés querés. Una cosita, un comentario. O sea, que se puede decir que Nacional sorprendió, porque según unos slides antes, tenías la descripción en la cancha, ¿verdad? De los porcentajes de acierto. A la izquierda creo que era Defensor y a la derecha estaba Nacional. ¿En ese o en este? No, más antes. No, Que en la primera, estaban los dibujitos de la cancha. Entonces yo veía que Defensor Sporting estaba como más sólido, ¿no? Tenía como más numeritos en azul comparados con los naranjas. Entonces como esos resultados son de de los juegos de la fase regular, ¿cierto? No Sí. eran los resultados del playoff, ¿correcto? Sí. Entonces Sí. es como cómo llegan los dos equipos al playoff, ¿no? Entonces me pareció que Defensor llegó más robusto, llegó con mejores resultados, ¿sí? Esa slide, ¿no? No sé, me parece a mí que tiene más... Sí, cuando mirábamos las proporciones de aciertos en la fase regular, digamos, en la fase regular de Defensor y de Nacional, y los comparabas contra toda la liga, por ejemplo, veías que yo hice ese comentario medio a propósito, digamos, como Nacional llegaba por debajo de la liga en la pintura y Defensor llegaba por arriba de la liga en la pintura. Exacto. Y en la serie pasó medio al revés. ¿Sí? Nacional como le ganó en la pintura a Defensor. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Exactamente, se sorprendió en el playoff. Entonces después Nacional estuvo por encima de lo esperado, porque lo esperado era esto, ¿no? Claro, porque lo esperado lo estamos tomando como lo que hizo Nacional durante la fase regular. Digamos, lo esperado era que capaz que Sporting ganara, Defensor ganara, pero sorprendió un poco porque jugó. Sí, yo la verdad que no me acuerdo. La estrategia, o qué sé yo. Yo no me acuerdo, Andrés, cómo llegaron en términos quién iba arriba en la tabla, Andrés. Tercero y sexto, tercero Nacional, sexto Defensor. Okay. Desde ese lugar sería, o sea, en realidad no sorprendió tanto. Digamos. O sea, pero yo estoy de acuerdo con Diego. Sí, sí. Es que mi hija usa para las clases. Está perfecto. Realmente, cuando vamos un poquito más ahí, el quinto partido es el que decide todo y tal. O sea, en el quinto partido esto te muestra de que hubo, o sea, una cantidad de intentos de triple más o menos parecida entre los dos, y Defensor lo que bajó en triples fue impresionante. No sé si motivado porque Nacional, como iba abajo en el partido, debió tirar más triples y lo cerró, pero en estos gráficos se ve como la caída en puntos que venía en ascenso en triples en Defensor se cae abruptamente en el quinto partido, a un nivel de intentos hasta mayor.
O sea, ese tipo de cosas que está bueno verlas, que los numeritos, o sea, es verdad que los numeritos de las estadísticas lo dicen, pero mirados de esta manera te puede ayudar a entender la evolución. Un comentario más. Otra cosa, un poco para relativizar lo, lo que decía Diego, es que en el modelo creo que no tiene, o sea, vos mirás promedio, entonces no tomás en cuenta si un equipo, por ejemplo, juega a tener un ritmo de 100 posesiones y el otro juega a tener un ritmo de 80. Cuando vos mirás los promedios, te puede parecer que uno es favorito sobre el otro, pero en realidad si el juego se acelera, estás jugando más parecido a como quiere el que quizás tiene peor porcentaje. Eso en la liga uruguaya, que se juega bastante despacio, quizás no sucede, digamos, pero en otros lugares sí sucede, donde hay equipos que si bien, que más allá del porcentaje, como tiran mucho, aceleran mucho el ritmo, quizás tienen peor porcentaje que otro, pero si miras el promedio de puntos que hacen a lo largo del campeonato, es mayor, digamos. Sí, sí, trabajar en las estadísticas en base a la cantidad de posesiones, digamos, a hacer promedio en la cantidad de posesiones y no en base a los tiros, digamos, es algo que Lucas nos reclama cada vez que me ve, digamos, básicamente. Pero y todavía no lo hemos hecho. Sí. Pero sí, estamos de acuerdo. O sea, es un poco, volvemos siempre a lo mismo, digamos, tiene que ver con la estrategia, con la situación de juego de cada tiro, digamos, ¿no? Pero capaz que algo de esa intuición podríamos obtener simplemente de los intentos, digamos, ¿no? Y no quedarnos solo con el porcentaje. Aún en este mundo restringido de datos que estamos manejando, capaz que podríamos mirar simplemente acompañando con los intentos, tratar de ver alguna medida que nos indique eso. Puede ser. Sí, Monacho. Bien, lo otro que hicimos, a ver, no vamos a contar muchos detalles de modelos, digamos, porque es básicamente lo estamos usando como descriptivo para visualizar, ¿no? Pero esencialmente lo que nos propusimos es, bueno, tratar de, en lugar de usar zonas así, 16 zonas o 3 zonas colapsando las 16, tratar de generar algo como un poco más continuo, un modelito que me permita dar una estimación de la probabilidad de acierto, ¿no? En cada lugar de la cancha, ¿no? Y eso esencialmente hicimos un modelo de regresión Bernoulli, o sea, el tirar, invocar o no tirar es nuestra variable de respuesta, ¿no? Depende de una probabilidad, o sea, es un 0,1 que depende de la probabilidad de acertar, y esa probabilidad la hicimos depender de las coordenadas en la cancha, ¿no? Bueno, ahí nos quedaron, nos quedaron dos. Esto podríamos modelarlo, podríamos haber elegido modelarlo así como una cosa más lineal, como un GLM lineal, el modelo logístico común, digamos, ¿no? Sin embargo, nada, eso está para ilustrar ahí nomás, digamos, no es lo que usamos, claramente no esperamos que sea lineal en X e Y acá, no tiene, o sea, tal vez sí. Creo que cuando lo presentamos Leo Moreno nos comentó que podríamos transformar la X y la Y a coordenadas polares, y ahí capaz que hay más de estructura, pero sin hacerlo lo que nos fuimos es hicimos un modelo no paramétrico, ¿no? En donde simplemente permitimos que el logaritmo del log de la probabilidad de invocar sea una función de las coordenadas de la cancha, y estimamos esa función, ¿no? Una manera de explicitar el modelo de lo que estaba ahí abajo, simplemente me refiero a lo que estaba en rojo ahí abajo. Usamos la librería MGCB de R, que tiene modelos, eso con lo que conforma es un modelo aditivo generalizado, aditivo, no generalizado, no. El modelo aditivo general, que es simplemente de sumar, pero no hicimos X más Y, digamos, ¿no? El MGCB te permite hacer exactamente el modelo que dice ahí no paramétrico, ¿no? Una función general, ¿tá? Descomponiéndola en base, usando splinas, no sé qué, no nos metemos en ese detalle.
Después que tuvimos ese modelo estimado, lo estimamos con los datos de cuartos de final, y luego en una grilla de valores generamos probabilidades de acierto para cada punto de la cancha, para cada equipo, para cada punto de la cancha, y con las probabilidades de acierto generamos hicimos la cuenta de puntos esperados por cada equipo, ¿no? Y acá puntos esperados es la probabilidad de aciertos multiplicado por el valor, ¿no? No, dejame para atrás. Y no tiene que ver con los intentos. Y bueno, nada, lo que dan son estas regiones así, estos como mapas de calor, donde el rojo es, tengo mayor probabilidad de invocar, por lo tanto tengo más puntos esperados, y el azul es menos, ¿no? Y más o menos está todo dentro de lo esperable. A mí me sorprendió la región azul ahí en el coso de Nacional. Sí. Me llamó la atención como esa región azul, y la región más rojita que está arriba de esa región azul, como que está muy lejos de la zona de triple. Entonces en el dibujo que viene después pusimos solo para Nacional. Esto es el color es la misma superficie de calor, digamos, ¿no? En los dos paneles, ¿no? Pero en uno están los puntos, los tiros fallados por Nacional, y en la derecha están los tiros embocados por Nacional. Entonces ves ahí que en esa región azul lo que está ahí, está bien, digamos, no está ahí porque Nacional parece no tiró muchas veces de ahí, en esa región, y los erró todos, ¿no? Esas cosas, ¿no? No sé, medio que me estoy apurando, no sé cuánto tiempo Sí, se espera. sí, estamos. O sea, Ok, bueno, entonces seguí. Hicimos una cosa que en realidad capaz que no vale la pena meternos en esto. Muestra estas, lo comentamos nomás, Andrés, no sé, ¿te parece? no, mostrala. Claro, o sea, Dale, lo muestro. si tienen Entonces algún anda, comentario, cliquea. dejo de compartir y Hicimos dale vos. ¿Cómo? Era cliquear ahí, bueno. Bien, ahí supongo que están viendo mi Sí. cargador. Está. Ahí en la transparencia había una línea final que decía, esto está disponible en una dirección web, que eso si lo pinchan lo lleva acá. ¿Tá? Que acá lo que hicimos fue más o menos el mismo modelo, pero ahora están con datos de toda la fase regular, ¿sí? Para toda la liga. Esto sería como una superficie como promedio de referencia, ¿tá? Y por otro lado cada equipo, ¿tá? ¿Sí? La liga entera y cada equipo en la fase regular al lado, ¿tá? Y por si no te gusta compararlos así uno al lado del otro, lo que tenés acá es el ratio de esas dos cosas abajo, ¿tá? Y la idea es que acá puedas elegir, básicamente lo que puedes elegir por ahora es el equipo eligió Capitol, que estaban preocupados por la página web, ¿tá? Entonces ahí tienen a Capitol, ¿no? Entonces medio que este panel de la liga siempre es igual, ¿no? Y están como las zonas rojas, que es básicamente la zona de triple y la zona más cerca del aro, ¿no? Y hay como un valle ahí, una zona azul, que está inmediatamente alrededor del aro, ¿sí? Pero es de doble, pero inmediatamente alrededor del aro, y después incluso sube un poquito, ¿no? Más lejos sube un poquito. Y bueno, nada, eso es un poco la interacción que hay, es básicamente elegir el equipo. Y lo otro que pensábamos hacer con esto es dejar datos disponibles. Esto está todavía medio en construcción, ¿no? Pero entonces, estos serían nuestros datos, y lo que va a haber acá es un botoncito que te permita descargarlos, digamos, ¿no? Por aquello que decíamos que capaz que tratar de llenar el hueco ahí, de que esté la información disponible, pero está disponible en una forma que no es tan simple descargarla. Entonces, bueno, capaz que poniendo todos los datos así prontos para ser estudiados y descritos ahí, empezamos a generar que se empiecen a utilizar más, ¿no? No sé, Andrés, si vos querés hacer algún comentario acá. O sea, no. Nacho, ¿puedo hacer una pregunta ahí? Sí. Me llama la atención ahí el corte entre ¿cómo es la zona de triples y como que hay un corte. ¿Eso es Sí, por la base que usaron? Que dijiste que usaron splines.
No, no, en no. puntos Esto es lo que esperados pasa- también. Claro, este corte porque acá vale 2 y acá vale 3. Entonces con la misma probabilidad pegas un salto. Ta. Si modelás la probabilidad, Si se mirás nota la ahí. probabilidad no ves el corte ese. No ves el corte. Ta. Si dibujáramos la probabilidad, o sea, lo que modelamos nosotros es la probabilidad de acierto. ¿Tá? Si dibujara, pero a la hora de dibujar, algunas zonas las multiplicas por 2 y otras las multiplicas por 3. Entonces eso genera este saltito acá. Sí, Pero sí, es sí. un poco lo que tiene que ver con el juego, digamos, ¿no? O sea que. Sí. No, también había diferente densidad ahí en cada. Ahí estaba un corte bastante abrupto ahí, ¿no? Era eso, gracias. Bien. Dejo esto. Creo que lo único, no sé, me parece que no vale la pena, Andrés. Digamos, lo que nos faltaba era comentar sobre, o si querés compartir lo que estamos empezando ahora, que es, bueno, empezar a poner algún modelo más elaborado a estos datos, ¿no? Y ahí estamos empezando a trabajar con Martín Batista ahora, que espero que, bueno, Ahí lo está viendo en el chequear el story. correo. Bueno, claro, una primera línea futuro es empezar a usar los datos que se están generando ahora, ¿no? Y usar datos a nivel de jugador para estimar, sí. Tratar de tener como un modelito que nos permite, pero que tenga un parámetro de habilidad para el jugador y rankearlos. Y eso ahí tiene sus problemas, digamos. No nos vamos a meter en eso. Y lo otro es empezar a usar más los datos, en lugar de los datos de tiro, usar los datos de play by play. Y ahí Martín Batista, en un curso de Ernesto, empezó a trabajar con esto mismo. Y bueno, la idea sería, bueno, tratar de cambiar figuritas, digamos, y ver si podemos sacar algo más lindo a partir de ese trabajo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo no soy como Andrés Ricardo, no los voy a resolver por el tiempo, porque los interrumpimos mucho y seguramente eso influyó. Bueno, preguntas, comentarios que haya. Yo tengo, no Dale, sé, ya. sí. Varias cosas. ¿Hay una manera de evaluar el modelo que lograron, tipo, en eso final, ¿no? Del ajuste ahí de ese modelo, tipo, no sé si hay alguna manera de decir qué tan satisfactorio les resultó lo obtenido. No se me ocurre algo súper intuitivo, por eso pregunto. No, está bien, supongo que podríamos haber, no lo hicimos, ¿no? O sea, utilizamos el modelo más que como para generar los dibujos, digamos, ¿no? Es como una herramienta más descriptiva que de predicción, por ejemplo. Pero podríamos haber reservado parte de los tiros, por ejemplo, y ver cómo se comportan los tiros que no utilizamos en el modelo cuando los ponemos. O sea, podría haber hecho en el modelo de que usé la fase regular, ver si comparado con cómo tiró en playoff, cómo se comporta. Eso no lo hicimos, pero supongo que por ahí puede generarse como alguna idea de qué también ajusta los datos. Ahí va. Yo en otra línea, suponiendo que van a usar modelos con pocos parámetros, ¿no? Capaz que se pueden suavizar un poco los porcentajes obtenidos de esos que tienen. Y una manera que estaba pensando es con una idea que tenía para otras cosas que nada que ver, de capaz que en vez de considerar el promedio, ¿no? Tipo aciertos dividido total de tiros en cada zona, hacer en cada zona tipo un intervalo de confianza, creo que no importa mucho el porcentaje del intervalo, y considerar tipo el extremo izquierdo del intervalo. Y eso te va a ponderar con la cantidad de intentos. Entonces, tipo, está bien, si tenés un porcentaje alto, pero con pocos intentos, que capaz que es medio artificial, tenés tipo artefactos así de estos que hablábamos antes, de los tiros que son muy cómodos o cosas así, eso lo penalizás. Y ahí capaz que vas a obtener como algo más suavecito y todo, con menos cosas raras, y eso te ayuda a un modelo de pocos parámetros ahí. No sé. Puede ser, sí. No. Quedarse con el extremo inferior de cada intervalo,
en cada zona por cada equipo. Puede ser, sí. A la Sí, hora ni de idea. comparar. Es una idea que la tengo hace tiempo para otras cosas, pero nunca la apliqué, entonces no sé si funciona. Pero todo. Bueno, Sí, yo Chichi. no conozco, puede estar bien. Chichi. Nacho y Andrés, una pregunta simplemente de un practicante viejo de la no paramétrica. ¿Ustedes utilizan una base de spline para hacer una regresión no paramétrica una vez que han transformado los datos con la regresión, llamémosla binomial? Pero en realidad usan un paquete R, ¿verdad? Lo que sería muy interesante es que quizás resuelve de otra manera lo que estaba diciendo Ilya hace un momentito, es que podrían intentar una selección del número de elementos de la base a través de un método digamos, de penalización que sea adaptativo. Eso resolvería con los datos mismos el problema que estaban mencionando ahora. Es decir, yo voy a seleccionar el número de elementos de la base de acuerdo a lo que la muestra me otorga. Con un elemento de regresión no paramétrica y en un esquema, llamémoslo, de selección del número con una penalización. Es decir, eso a lo mejor elimina, a lo mejor, no sé, pero es lo que he visto en otras cosas, a lo mejor elimina esas zonas dudosas, porque los datos van a escoger la base que las arregla mejor. Yo creo que hay paquetes R de ese estilo. Claro, ustedes lo tendrían que adaptar porque en realidad lo que están haciendo es tomar una regresión de Bernoulli no paramétrica, pero a lo mejor se pueden adaptar y a lo mejor mejora considerablemente el ajuste, porque la penalización es que para que se mejore el ajuste, sino no es para... hay un trade-off entre las dos cosas. Entonces, bueno, era simplemente, lo hicimos con los elefantes y nos dio de lo mejor. Entonces, a lo mejor es una propaganda, ¿no? Es decir, que a lo mejor... que además usted tiene una muestra independiente, que es muy bueno, porque al final suponen que hay una muestra independiente de Bernoulli subyacente, y ahí está la independencia que se va digamos, propagando. Era simplemente una observación y una propaganda a los métodos adaptativos. No, está buenísimo. Nosotros estamos usando la librería de Simon Good y tienen, de hecho, incluso aún en la misma librería tiene más funcionalidades de las que estamos usando para esto. Acá usamos no sabría responder, no me acuerdo ahora exactamente qué es lo que hace con los parámetros, pero creo que debe tener como una reglita sin modelo para fijar los parámetros de penalidad en cada regresión. Igual creo que hay alguna funcionalidad que permite estimar esas cosas. Si lo haces explícitamente, aún dentro de esta librería, digo, ¿no? O sea, claramente, o sea, seguro que se puede. Pero capaz que se pueden explorar esas cosas, seguro que sí. Está bueno la idea. ¿Más comentarios o preguntas? No. Adelante. No, yo tengo dos preguntas que las digo en serie, pero después una cosa me parece un poquito más importante. No, primero triples condicionales, como que me parece el triple es la jugada más estratégica y de más variabilidad. Segundo, una pregunta es una chotada, derecha-izquierda, si la asimetría del cuerpo humano les indica algún tipo de asimetría en los resultados. Y lo tercero, que me parece que es lo más sustantivo, y ustedes lo deben de estar pensando, y nos pasó con Andrés también cuando hicimos fútbol. Esta ciencia recreativa está genial, digamos. Me parece que es divertidísima, sobre todo a los que les apasiona o nos apasiona el básquetbol, el deporte, y sobre todo la aplicación de la ciencia, es formidable. Y además, les puedo decir que en el trabajo del COVID, de las cosas que más me sirvieron fueron las cosas menos valoradas por el sistema científico, creo yo, no sé. Pero el problema es cómo monetizar esto en el mercado de la ciencia, ¿no? Para decirlo en términos
financieros, que creo que es una pregunta que se están haciendo, pero entonces en ese sentido ustedes dicen, bueno, vamos a hacer esto, pero ¿cuáles son las preguntas, digamos? ¿Cómo se arma el plan de trabajo hacia qué? Eso me preocupa, digamos. A mí, capaz que a ustedes no, pero... Lo Está tenés bien. totalmente formateado, Cacha, yo estaba pensando lo mismo. No, pero sí resignar, porque no es que tal, yo en Es mis que ratos lo que libres pasa es hago que esto. él tiene un y- espíritu empresarial que le sale. No, pero yo estaba pensándolo igual por otro lado, No, en pero- realidad. Yo estaba pero diciendo, de- ¿esto vamos a empezar a hacer divulgación con esto? ¿Y el COVID sabe dónde lo vamos a bajar? No, pero hay un montón de también que sirve capaz capitalizar en otro sentido en esto, ¿no? En divulgación, en acercamiento, en hacer la sociedad, en invitar a jóvenes a que hagan esto. O sea, yo lo veo en realidad capaz que no tanto el paper, que seguro si buscas igual una revista de estadística y deporte, hay. O sea, Ahí, sí. debe haber. Pero además lo veía mucho más por ese otro lado, ¿no? O sea, cómo ayudar a esto a la divulgación, más que nada. Sí, totalmente. De hecho, o sea, parte de como que las ideas iniciales cuando definimos arrancar con un seminario era, por eso intentamos hacer rápido, lo primero que tratamos de hacer un seminario que atrajera estudiantes de la licenciatura y darles algo, por eso generar algo que les dé algo de crédito, como que, sobre todo la primera vez, nada, todos de a poquito me he dado cuenta. El primer año que lo hicimos no vino tanta gente y terminamos siendo los 3 o 4 que estamos acá en esta vuelta. Ya el segundo año empezamos a conectar se empezaron a aparecer esto que decía Andrés al principio, digamos, ¿no? Durante 2020 empezaron a aparecer esto que, no sé, uno que le da clase a los árbitros o algo así, de educación física y trabaja de economía en el fútbol. Alguien de ciencias sociales que trabajaba con no sé qué. Y de a poquito nos vamos armando. Pero sí, me parece que está bueno. Pero todavía no tenemos nada. Esto es como lo primero que empezamos a estar cerca de tener algo que lo podemos mostrar, digamos, ¿no? Hasta ahora no le mostrábamos nada a nadie. Entonces, en ese sentido, pero me parece que... Incluso, cuando vos propones un curso, un seminario, en lugar de decir lo que nos cuesta hacer y que en realidad estaría genial, es decir, si uno haría como un curso de estadística básico, descriptivo, ¿no? En lugar de decir, tengo un curso de estadística básico, descriptivo, decís, ese es un curso que sea, no sé, invoco el próximo doble, digamos. Mirá, yo estoy, desde el año pasado estoy dando el curso de estadística descriptiva. Un poco los conceptos. No sé. Se te cortó, cortó, Pau. Pau. Se quedó quieto. Congeló Pau. O sea, igual yo entiendo que, por ejemplo, hay una cosa que nos hace falta y es que quizás usar algunos seminarios para trabajar en base a modalidad de un problema, digamos. Vamos a tratar de desarrollar técnicas para atacar este problema y me parece que si bien, no sé si se lo habían planteado así ustedes inicialmente, fue un poco lo que terminaron haciendo, digamos. O sea, fue así. Y me parece que es una modalidad que está buena. ¿Cómo Sí, va no, eso? la verdad que nos fue guiando un poco la disponibilidad de datos. Ahora que parece que volvió Pablo, le respondo lo que iba a decir. Ahora estoy dando el curso de estadística descriptiva. Y una de las cosas que quise hacer fue cambiarle de nombre y no se puede. Cambiarle de nombre no se puede. Administrativamente es imposible cambiarle el nombre al curso. Parece que sea algo que indique, que dé otra señal a los estudiantes. Pero está. O sea, acá, por lo menos en mi caso, o sea, con Nacho, y la verdad que le hemos dedicado muchas horas de trabajo a esto, porque ya te digo, o sea, dibujar la cancha fue un problema. O sea, yo me compré hojas cuadriculadas para dibujar la cancha como era, para tratar de pasarlo a la computadora, o sea, cosas así de que sí, hay inversión. O sea, cuando tenés ganas, lo haces más que... Pero o sea, cómo pasarlo científicamente, o sea, esto va a ser un documento de trabajo del IESTA, pero realmente no, o sea, por lo que hay en la literatura, no, o sea, es difícil pasar a la barrera de artículos científicos, porque datos de Uruguay, o sea, modelos, esto en Estados Unidos ya se estudió hace 10 años.
¿Bien? Lo que sí hemos encontrado, o sea, por lo menos a mí, o sea, no, hay un nicho de mercado tremendo, o sea, no sé quién te puede pagar por esto, pero hay un nicho de mercado tremendo que Martín lo está haciendo por las suyas, con Nacho lo estamos haciendo en el grupo de trabajo, es explorar esa base de datos, te puede dar la posibilidad de, empresarialmente, si querés, analizar la Liga Uruguaya de Básquetbol o la liga que quieras que están en FIBA. Bien, o sea, eso, si querés armar una empresita, acá tenés una startup para arrancar, sin lugar a dudas. No es nuestro objetivo en principio. O sea, en principio. Son unos muertos de hambre. Y a mediano plazo. No te digo cómo eres tú. No, digo, el básquetbol son unos muertos de hambre, Andrés. Pero o sea, es algo que motiva y que a mí me tiene divertido y yo, o sea, estoy pensando en bastante tiempo en estas cosas. ¿No hay un paquete de R para eso, para ingresar los datos de la cancha? O sea, pero... Ricardo tiene la mano levantada hace rato. Me colé, perdón. Le voy a dar la palabra a Ricardo. Vuelvo para atrás, vuelvo para Maine, atrás. Me anoto para después, Ricardo. Y después a Ponga Nico, que es orden, el Paola. host. Orden, Paola. Bueno, no, a mí me gustó mucho una figura que tenían ahí donde ubicaban a los jugadores en la cancha, ¿sí? Y ponían en colores si acertó o no acertó, ¿sí? Mi pregunta es no, creo que no es esa. Me parece que es la carta de tiro primera, Andrés. Sí. ¿Eso? Algo de eso, ¿sí? Digo, ¿ustedes le pueden agregar el tiempo a estos datos? Es decir, el instante de tiempo en que se ejecutó cada uno de los tiros, porque ahí Sí. yo creo que podrían tener un modelo espacio-temporal muy bonito, donde sí se podría modelar con teoría, etcétera, digamos, ¿sí? De procesos de espacio-temporales, ¿no? Sí, el tiempo no está tan fácil de traer por la estructura de los datos, pero sí. Y hay como dos tiempos relevantes, ¿no? El tiempo del partido en sí y el tiempo el reloj de los 40 minutos y el reloj de la posesión. Porque me parece que ustedes acá podrían sacarle mucho más jugo a estos datos, ¿sí? Digo, respecto a modelarlos, ¿no? Sí, no estamos finalizando, digamos, la idea es que, lo que pasa es que por lo que hemos visto, y sobre todo como que lo que hemos charlado con lo que le interesa, por eso que el paso siguiente iba a ser hasta a mirar a nivel jugador, porque como que el mayor interés está a nivel jugador. Como que juntar los datos de los tiros, pero no de todo el equipo, sino de cada jugador por separado. Y hacer ese tipo, y modelar, pero para cada jugador separado. Bueno, estamos pensando todos juntos, digamos, pero porque para cada jugador ahí vas a tener mucho menos datos y se te va a complicar. Tenemos ese problema, Exacto. obviamente, tenemos ese problema, entonces hay gente que empezó a juntar más de una temporada, y bueno, en eso estamos balanceados, pero capaz que vale la pena No, y además, estudiar, digamos, según el contrincante, cómo varía el tipo de juego, etcétera, con ese marco espacio-temporal. Es decir, hay mucha cosa que uno podría estudiar muy bien ahí. Claro. Y Martín Batista hizo para el pasaje de curso, que lo monetizó de alguna manera, una simulación de un partido y bajaba el tiempo y tenía en cuenta la evolución temporal y hizo estadística del tiempo que se demora en tirar, del tiempo entre, en fin, él lo puede explicar mejor, pero sí, los datos tienen pila de información. El tema, mi intríngulis es cómo dar, lo que un poco decía Andrés, cómo hacer un escalón hacia un producto científico, que me parece que es posible. Hay que cambiarse a la NBA, eso ya lo hablamos, o a la Euroliga, digo, porque los datos uruguayos no. Maine. Ya me olvidé las preguntas que tenía.
No, pensando un poco en eso, en tipo de datos, lo primero que me llamó la atención, que fue lo mismo que les dijo Leo, fue que hagan una división como tan cuadriculada de la cancha en las zonas, en vez de tener como en cuenta la distancia. O sea, en la cuadriculada, de tener en cuenta definir zonas según distancia y ángulo, y no tan cuadriculadito, porque ahí en la zona, dentro de la línea de 9, digamos, tenés como mucha variabilidad, me parece, según a qué distancia del aro estás. Y después lo de la zona azul, esa que les pareció extraña, me lleva a empezar a seguir si esos equipos tienen zurdos o derechos, ¿no? O sea, parece la zona azul parece una zona más complicada para un derecho que para un zurdo. Entonces, si de alguna manera pueden tener en cuenta, o si el tiro fue hecho por un zurdo, o cuántos zurdos hay en ese equipo, capaz que es un problema de zurdos. Y tal, lo otro es, ya ahí es más difícil porque es interacción, es cómo separa la defensa del otro equipo, ¿no? O sea, es porque no tenés buenos tiradores ahí o justo tenés buenos defensores de ese lado, entonces me surgen en realidad más esas preguntas que otra cosa. Y lo otro que les preguntaba era si no había paquetes, lo que decía Andrés, que el tema de dibujar la cancha, si no había paquetes de R de eso. Entonces ahí sí, armar un paquete de R para analizar ese tipo de datos, eso sí es publicable y monetizable de alguna manera. No sé si monetizable desde el punto de vista de la Academia Uruguaya, pero sí es monetizable desde el punto de vista de hacer un artículo científico y de dejar algo disponible. Sí, o sea, hay laburo en R y hay trabajos en R, y nosotros no encontrábamos, era como que tenías que casarte con los, o sea, que quedaban muy cerraditos en las visualizaciones que estaban ahí, y si querías hacer otra cosa, por eso en algún momento dilatábamos todo lo posible el tema de dibujar la cancha, porque iba a ser doloroso, sabíamos, pero en algún momento si queríamos tener control sobre lo que el gráfico que queríamos hacer, había que pasarse a eso y dejar de usar las funciones de los paquetes. Ahora vi otro paquete que salió hace relativamente poquito, de una gente, de unas italianas, que de hecho van a hacer un curso de básquetbol en el Congreso Internacional de Estadística del ISI, o sea que hay espacios académicos de estas cosas también. No es todo la empresa. No, O sea, no, también, perdón, dale. No, con respecto a lo que decías de izquierda y derecha y eso, sí hay cambios. Por ejemplo, ahora a nivel individual estábamos viendo un par de jugadores y por ejemplo, Leandro García Morales, cuando te agarra la zona de triple hacia la izquierda, es casi infalible. O sea, ves los números de García Morales y lo comparamos tipo izquierda y derecha y la diferencia era bastante grande. O sea, seguro que el tiro, o sea, con qué mano se ejecuta es algo que está haciendo, o sea, una variable interesante. Y la realidad es que por algo buscamos eso, es súper cuadrática y súper horizontal o vertical, pero creemos que para hacer las cosas de izquierda, derecha y eso fue una buena manera. Pero es real que podemos hacer las líneas y la división de canchas como quieramos hacerla, y si entramos a modelar en coordenadas polares, tiene sentido empezar a tirar otro tipo de divisiones. Eso es una realidad y tal. Y fue en principio lo que se nos ocurrió, hay varias que son así, y tomamos esa opción. Sí, en básquet es como tan céntrico al aro que tiene como, no sé, naturalmente tiene sentido decir, dividirlo como en ángulos de a 45, de repente, si vas a decir, hago 4 cuadrantes, que tus cuadrantes sean de a 45 grados respecto del aro, y bueno, el aro no, de la línea al final, ¿no? Ah, pero yo pensaba que el centro estaba en el centro de la cancha de las polares. No. Yo me había anotado y ahora Bueno, después le doy cada la uno palabra. como quiera poner el centro polar. No, y otra cosa comentarles que me pasó una vez con un amigo que hizo educación física, que ahí hay un montón de gente que hace tesis analizando cosas que generan datos. Lo que pasa que necesitan como mucho apoyo. Esta era súper particular, que eran fotos de
jugadores de handball tirando y se medían como diferentes cosas y se analizaba la efectividad. Entonces, probablemente en las tesis de fin de grado de educación física haya como muchos datos que no están capaz aprovechados tanto como se podrían, pero el N puede ser bastante más chiquito, ¿no? Pero nada, de seguir en esa línea, como que ahí hay un Sí, hay lugar. fuentes de datos que pueden ser explotables. Está bueno. Claro, que no son tan públicas de repente, pero que tenés que trabajarlas un poquito más, porque como son imágenes, bueno, hay que hacerles un poco de preprocesamiento de imágenes antes, pero por ahí puede haber como un montón de cosas, un montón de interacción. Yo quería hacer solo 2 comentarios. Uno, que a mí me parece que está bien mirar esta cancha cuadriculada, digamos. Entiendo que está bueno mirarlo de polares, puede servir como ejercicio, pero si vos querés vender esto científicamente o de otra forma, tenés que mirar esto porque es lo que miran los equipos. Yo el otro día le mandé a Andrés una foto de CSKA de Moscú versus Fenerbahce, donde estaban dividiendo la cancha en estas zonas de juego, digamos, y es lo que muestra la tele y es lo que miran los equipos. Pero tiene sentido porque lo miran los equipos así o porque a alguien le ocurrió y entonces es lo que se usa, pero en realidad si lo hicieras de otra manera tendrías como mejor información. A ver, yo creo que si lo mirás de otra manera, o sea, que hay que mirarlo en polares, pero que en definitiva, salvo que encuentres algo muy, muy raro, la forma de visualizarlo o la forma de tratar las cosas tiene más que ver con esto, porque incluso mirando las pizarras y mirando cómo se diseñan las jugadas, se diseñan con estas zonas, no mirando en polares. Pero eso es un comentario de que, bueno, para el análisis del juego, creo que esto es lo que está bien. Para poner el heatmap, que lo tenés abierto, Nacho, perdón, porque ahora me vino la intriga que en el heatmap se debería ver un poco cuál es la zona natural. Y mi otro comentario es que me parece que o sea, me pone recontento que se pongan a trabajar con Martín, porque, bueno, yo también estuve en la presentación que hizo Martín de su simulación de partido, y es un modelo súper interesante, muy ortogonal a en un montón de cosas, pero que capta un montón de las complejidades que acá nosotros preguntamos, digamos, del tiempo, de la situación de jugada y demás. Obviamente, como es más complejo, tiene muchísimas más cosas para estimar, digamos. Y bueno, y hay que definir un poco ahí. Siempre hay un trade-off entre lo que uno puede complejizar y después la cantidad de parámetros que le quedan para estimar. Tiene la mano levantada Enrique, que además nos hizo un comentario por el chat. Sí, la levanté hace un rato y se me fue la comunicación, perdí el contacto, así que decidí escribir lo que quería comentar y lo escribí, así que lo puse en el chat. Así que aprovecho la comunicación verbal para saludarlos a todos y casi que a estas horas ya pensar en despedirme hasta el próximo viernes. Pero lo que les decía en el chat es que comparto la preocupación de Ernesto, no tanto desde el punto de vista mercantil, no sé cómo llamarle, sino que creo que la orientación debería venir no tanto de tengo esta cantidad de datos y puedo hacer un montón de cosas con ellos, sino a dónde estoy apuntando. Por eso yo decía, apuntamos a poder predecir el resultado de los partidos para los distintos equipos y tener buenas apuestas, o queremos mejorar las capacidades de un entrenador para saber qué es lo que tiene que hacer, y ahí no alcanza con los tiros, hay que ver todos los movimientos previos, o lo que queremos hacer es mejorar las capacidades de los jugadores, las capacidades físicas, deportivas, para lo cual quizá el básquetbol es algo muy complicado y habría que pensar en deportes o en actividades de estas, ¿cómo llamarle? No me sale la palabra ahora, actividades deportivas más elementales, correr, saltar, etc.
etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso quería comentar y saludarlos a todos, que es lo más importante. Gracias, Enrique. Gracias.